Siguiente punto del orden del día. Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a solicitud de los 23 diputados del Grupo Parlamentario Popular para explicar las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno para encontrar alternativas medioambientales viables que posibiliten la definitiva construcción de la autovía A40 entre Teruel y Cuenca, recogida en el vigente Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 y considerada como una obra básica e imprescindible para el desarrollo y vertebración de la provincia de Teruel. Para la defensa del Grupo Parlamentario Popular, de la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su diputada, su señora Pobo. Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular de Aragón en esta Cámara, porque cada vez que sale una nota de prensa donde el Gobierno de Aragón convoca a los agentes sociales para informarles de los temas de la A40, hay que echarse a temblar. Y después de la última comparecencia, entendimos que era necesario que hoy estuviese aquí el presidente del Gobierno de Aragón para explicar todas las gestiones a las cuales se comprometió en su día en esta Cámara. Tengo que decir que otra vez, de nuevo, no tenemos al presidente. Debe ser que la autovía A40 para Teruel no tiene interés, como otras muchas cosas de Teruel, que para él tampoco tiene ningún interés. Tengo que lamentar que hoy no esté, y la verdad es que dentro de los miembros del Gobierno, pues no sé quién me va a contestar, si el vicepresidente, el señor Velasco o el consejero. No sé quién va a ser. Es verdad que ustedes dos, cualquiera podría ser, porque los dos han ido en comandita a Madrid, la verdad es que podría ser. No sé si va a ser al final el vicepresidente. En cualquier caso, señorías, mi primera reclamación hoy en esta tribuna es denunciar la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón por no estar en una comparecencia que creemos que es importante y necesaria para la defensa de los intereses de la provincia de Teruel. Pedimos esta comparecencia porque queríamos que nos explicase a cabo cuáles serán todas las iniciativas que habían planteado para encontrar esas alternativas medioambientales que fueran viables para la construcción de esta autovía. Quiero recordar que la autovía Cuenca-Teruel es un eje de comunicación básico y vital para el desarrollo y la vertebración de la provincia. Y también, como no, una pieza esencial para crear una nueva vía de gran capacidad que conectaría el sur de la península con el cuadrante noroeste sin necesidad de pasar por la ciudad y la Comunidad de Madrid. Pero es evidente que hoy no voy a entrar en detalles porque en la última proposición no de ley aquí ya hicimos un repaso, pero sí que quiero dejar constancia y voy a remontarme a la primera vez que viene a Teruel el señor Morlán, acompañado también por el señor Velasco, y ya nos da el primer susto a la provincia diciendo que no se podía construir esta autovía porque había un informe medioambiental negativo que era imposible realizarla. La verdad es que a partir de ahí, señor Velasco, todos los acontecimientos que se han ido acaeciendo, no sé si han sido beneficiosos o cada vez hemos ido enredando más el tema. Aquí tuvimos una proposición no de ley, aquí le instamos al presidente de Aragón a que él liderase el tema. En la prensa él ha salido diciendo que él iba a liderar y que iba a coger el toro por los cuernos. Y aquí, en esta Cámara, los grupos de la oposición nos pusimos a disposición del presidente para echar una mano en todo lo referente para conseguir que esta autovía se consiguiese para la provincia de Teruel. Y hoy, en esta comparecencia, quiero hacerle 3 preguntas muy concretas. Me hubiera gustado que hubiera sido el presidente, pero como no están, sí que ustedes dos, el señor Velasco y el consejero, que han ido a Madrid a negociar, que también quiero que me expliquen quiénes estaban en esa negociación, pero hubiéramos preferido ver al presidente del Gobierno de Aragón con las ministras o con el presidente del Gobierno de España y hoy venir aquí a decirnos a qué acuerdos se habían llegado.
¿Qué compromisos había adquirido el presidente del Gobierno de Aragón? ¿Qué exigencias había llevado de Aragón para que esa autovía se hiciese de la forma más rápida posible? Pero no ha sido así. Hemos visto como ustedes dos han tenido que ir. Al final el señor Morlán estuvo, pero es verdad que por parte del Ministerio de Medio Ambiente quiero saber también si estuvo la Secretaria de Estado de Cambio Climático, simplemente estuvo la directora general o quien estuvo, porque parece que cada vez tienen menos interés desde Medio Ambiente de coordinarse con Fomento para sacar este tema adelante. Y lo primero que le quiero plantear, señor Velasco, en este caso usted, porque supongo que me contestará usted, al Partido Popular lo que nos gustaría saber, en primer lugar, sería qué papel ha desarrollado el Gobierno de Aragón en todas las negociaciones que ustedes se les llena la boca diciendo que han ido a realizar a Madrid. ¿Qué planteamientos, qué soluciones, qué peticiones se ha hecho desde el Gobierno? ¿Qué exigencias? Si ustedes transmitieron lo que aquí se aprobó en esta Cámara, que no dudamos, pero sí, en vistas de los resultados, tenemos cierto escepticismo. La verdad es que no hemos conseguido ver a un presidente implicado con el tema, lo cual nos duele. Sí que para eso también les tienen a ustedes, pero eso no le exime de su responsabilidad. Hay que recordar que la autovía 40 es una autovía, fue un compromiso electoral del Partido Socialista, es una infraestructura que está incluida en el PEID 2005-2020 y también es una infraestructura que está incluida en el Plan de Actuaciones Específicos 2005-2008, que, por cierto, acaba de concluir con un nefasto resultado. Pero, mire, además de la pregunta, quiero hacerle otra cuestión. Nos dijo el señor Morlán que como consecuencia del impacto negativo, él lo tenía muy claro lo que iba a hacer. No iba a hacer la autovía, que por ahora es el único que habla claro. Se iba a arreglar la Nacional 420 y se iba a plantear la autovía o el desdoblamiento de la Alcolea a Monreal. Yo quiero preguntarles hoy aquí, digan claramente si es esa la propuesta del Partido Socialista, si a cambio de la A40 se van a hacer esas propuestas. Eso quiero que lo dejen claro aquí para que los aragoneses y los turolenses lo tengan mucho más claro. Y una segunda cuestión. Anteayer veíamos publicado cómo su socio de gobierno, el PAR, había hecho unos planteamientos en prensa donde planteaban la búsqueda de una fórmula para licitar de manera inmediata los tramos aragoneses que no presenten problemas de impacto ambiental. Planteaban que no se desechase el proyecto inicial y que se busquen las soluciones técnicas para subsanar los problemas medioambientales. Y en este caso yo le pregunto, señor Velasco, señor Biel, ustedes que se jactan del buen entendimiento de este Gobierno, de este pacto, ustedes que se jactan de tener comunicación directa, y yo le quiero preguntar, señor Velasco, ¿aceptaría la propuesta que el señor Biel ha hecho en los medios de prensa? O digo, señor Velasco, ¿usted qué propuesta ha llevado a Madrid? ¿Ha sido consensuada con el grupo del Partido Aragonés o han ido por libre? Porque sería lamentable que de esta Cámara o del Gobierno se llevase una propuesta a Madrid que fuese totalmente diferente la de un socio de Gobierno que la de otro. Desde aquí entendíamos que debíamos aunar fuerzas todos juntos para llevar una propuesta común. Pero estamos viendo cómo parece ser que el PAR se ha desmarcado. Señor Velasco, me gustaría que se pronunciase al respecto. También me gustaría saber si la única idea que ustedes han planteado, y lo digo por los temas de prensa, no porque ustedes hayan venido a informar aquí, es el plantear un nuevo trazado alternativo. Yo les pregunto si solo han llevado esas o han sido capaces de, con todos sus asesores, de plantear alguna de las propuestas más, porque yo creo que hoy y hace días ya el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara
hemos sido capaces de plantear y plantearemos en adelante otras propuestas muy diferentes de las que creo que ustedes hoy nos van a contar y que además creemos que van a ser viables. ¿Ustedes han considerado o han valorado la posibilidad de licitar los tramos que no tienen afección medioambiental y que se vaya realizando a la vez, simultáneamente, la licitación de los tramos que no tienen esa afección con la declaración de impacto ambiental en aquellos y únicamente que son afectados? Esa quizás podría ser una solución. Lo que está claro, señor Velasco, es que nadie, y digo nadie, está de acuerdo con lo que hemos leído de sus planteamientos en la prensa. Ni los agentes sociales, ni los alcaldes de los pueblos afectados, ni los grupos parlamentarios de la oposición. No sé cómo van a plantear ustedes la iniciativa, pero desde luego con todo el voto en contra de todos los afectados lo tienen ustedes un poco difícil. Y la tercera pregunta que me gustaría plantearles hoy aquí, desde luego desde el Partido Popular entendemos que ustedes no tienen, o el Gobierno central, no hay voluntad política para llevar a cabo esta infraestructura. Porque si hay voluntad política, existen muchas fórmulas y muchas fórmulas que pueden acelerar ese proceso para que esta infraestructura sea una iniciativa ya, sea una realidad ya. Y yo les planteo, porque usted, señor Velasco, va a salir aquí diciendo que tanto ustedes como el Gobierno sí que tienen voluntad política. Entonces yo quiero plantearle, ¿hasta dónde llega esa voluntad política por parte del Gobierno? ¿Serían capaces de hacer una demostración, una apuesta firme y comprometida por parte del Gobierno de España? ¿El Gobierno de España estaría dispuesto a que el Consejo de Ministros, en base al artículo 13 del Real Decreto del Legislativo 1/2008 de 12 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de este nivel, a que resolviese de inmediato la ejecución de este proyecto? Esa es una respuesta que quiero que me digan. La tercera, y para mí la más importante, es una solución. Quiero que hoy se manifieste en esta Cámara y nos lo comente. Señor Velasco, usted decía estos días que cuando el señor Morlán hablaba de que necesitaba 2 o 3 semanas para estudiar el planteamiento que ustedes habían planteado, la verdad es que, hombre, nos sorprende un poco que un Ministerio de Fomento, después de la que ha caído, todavía no tuviese claro qué hay que hacer con esta autovía. Y todavía más el Ministerio del Medio Ambiente, que ayer, estando la ministra aquí, pues voluntad tiene, pero, hombre, que después de 15 días no sea capaz de venir la ministra ayer aquí y decir apostamos y esto se va a hacer así, la verdad es que es un poco lamentable. Entendemos desde el Partido Popular que hay mucha dilatación en el tiempo, que lo que están buscando son muchas excusas. Mientras tanto, la sociedad turolense estamos pues negros porque no vemos en ustedes una decisión política, una apuesta firme por esta infraestructura, lo cual es un tema que preocupa muchísimo, pero después de 16 días ya de haberles dado tiempo al Gobierno de la Nación, entendemos que es lamentable que venga la ministra y que sean incapaces de decir ayer cuál era la solución para esta infraestructura. El señor Iglesias, mucha intención, pero como siempre, el señor Iglesias es maestro en eso, en tener intenciones, pero nada más. Y termino ya. Mire, tanto la ministra Espinosa como el presidente Iglesias apelaban ayer a la obligatoriedad de la normativa europea en cuanto a informes ambientales para aplicarlo a las infraestructuras de este tipo. Yo me gustaría también que me explicasen si esa obligatoriedad no ha existido cuando el trasvase a Barcelona, si no ha existido cuando el tema de la Expo, pero también quiero decir si no ha existido en un tema que es real y que lo tenemos cerquita, en la autovía Huesca-Lérida, en el tramo Huesca-Sietamo, cuando se ha realizado toda la parte que no había afección medioambiental y se dejó aparte
ese trocito. Entonces, cuando hay situaciones reales donde se está permitiendo, yo les planteo, para unas sí y para otras no, simplemente quiero que me digan cuál es su postura, si realmente para todos vamos a aplicar el mismo criterio o para unos sí y para otros no. La declaración exprés de impacto ambiental, señor Velasco, eso no me lo invento yo. Eso es algo que se está dando. Y me imagino que desde el Ministerio se lo podrán dejar mucho más claro. En definitiva, solo les pido que, en principio, en esta primera intervención, me gustaría que me contestase a todas esas preguntas y, desde luego, lo que no queremos, señor Velasco, en ningún caso no vea en el Partido Popular un partido que en este momento quiere enredar, porque nosotros, desde luego, no queremos enredar. Queremos que, por parte del Gobierno, sean claros, porque nuestra decisión ha sido firme desde el primer momento de interés por esa infraestructura, porque, de hecho, cuando gobernamos nosotros, estando en marcha la A23, se puso en marcha los estudios informativos y la declaración de impacto ambiental de esta infraestructura, por lo cual el interés nuestro creo que ha estado demostrado y es el único que nos llevamos en este momento, y el único que nos incita a tener esta comparecencia para que ustedes nos aclaren estos temas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación, y en nombre del Gobierno de Aragón, tiene la palabra su consejero de Presidencia, señor Velasco. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, y en este caso portavoz del Grupo del Partido Popular, comparezco ante esta Cámara en nombre del presidente del Gobierno de Aragón, como reglamentariamente posibilita la Cámara, para explicar las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón para encontrar alternativas medioambientalmente viables que posibiliten la construcción de la A40. Textualmente, la petición del Grupo Popular, textualmente, dice que el presidente del Gobierno explique qué actuaciones ha llevado a cabo su Gobierno para encontrar alternativas medioambientalmente viables que posibiliten, en definitiva, la construcción de la A40. Y entonces vamos a hablar de lo que ustedes preguntan. En la segunda intervención le explicaré aquellas cosas que usted me pregunta ahora, pero que no me las hizo en la pregunta inicial. Como tengo otra posibilidad, pues las he recogido directamente y las contestaré en la segunda vuelta. No obstante, y antes de pasar a explicarles estas actuaciones, quisiera hacer con ustedes de forma breve un recordatorio de lo acontecido durante la tramitación de este proyecto, con sus diferentes fases político-administrativas, de forma que tengamos todos una visión clara de la situación ante la que nos encontramos el pasado día 25 de noviembre, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto medioambiental negativo del proyecto de autovía Teruel-Cuenca. El trazado y diseño de esta infraestructura viaria fue incluido por parte del Gobierno del Partido Popular, siendo ministro de Fomento don Francisco Álvarez Cascos. Este ministerio dejó lanzado el estudio informativo y pasó a Medio Ambiente para que fuera sometido un trazado a la declaración de impacto ambiental, concretamente el día 7 de febrero del 2002. Con posterioridad, el Gobierno del Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, lo asumió y decidió incorporarlo al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, finalmente convencido de la trascendencia de esta vía de comunicación. Lanzado, como decía, el estudio informativo, se recogieron, entre otras alegaciones, que las comunidades autónomas afectadas por este trazado consideraron oportunas realizar desde sus respectivos departamentos de medio ambiente. Un trazado que, como saben sus señorías, afectaba
a 8 espacios protegidos, varios lugares de interés comunitario, LICs, y zonas de especial protección, CEPAS, como son, por citarles algunas de ellas, las hoces del Cabriel, o los ríos del Rincón de Ademuz, o los lagunares, o el Rodeno. Una vez recogida toda esta información, se sometió al estudio de impacto medioambiental, estudio, como saben sus señorías, afecta al trazado completo del proyecto. Bien, hasta aquí les he resumido el proceso por el que ha discurrido esta infraestructura hasta encontrarnos con la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, por la cual formulaba la declaración de impacto ambiental negativo al proyecto de autovía Teruel-Cuenca, publicado el 25 de noviembre pasado, y que el secretario de Estado de Planificación y Relaciones Institucionales, Víctor Morlán, nos comunicó un día antes en la provincia de Teruel. Pues bien, desde que fuimos conocedores de esta resolución, voy a explicarles sin mayor dilación las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón desde entonces hasta la fecha y que es el verdadero objeto de esta comparecencia. Señorías, una vez estudiado y analizado a fondo los pormenores de la declaración de impacto medioambiental, desarrollamos con celeridad una intensa ofensiva política a través del impulso y el liderazgo del presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, don Marcelino Iglesias, que se tradujo en contactos institucionales inmediatos y la elaboración de la estrategia que debería seguirse. De esta forma se ponía de manifiesto la inequívoca voluntad política del Gobierno de Aragón y de su presidente de buscar una solución urgente para propiciar que Teruel y Cuenca estén unidos por autovía. Esta es nuestra voluntad y ese es nuestro deseo. El presidente Iglesias se reunió el 1 de diciembre con los agentes económicos y sociales de Teruel, a quienes transmitió su firme voluntad de liderar las negociaciones para desbloquear este conflicto y el compromiso de mantenerles informados periódicamente sobre la marcha de las negociaciones. Al día siguiente, el presidente Iglesias mantuvo una reunión en el Senado con el presidente de Castilla-La Mancha, don José María Barreda, en la que ambos transmitieron públicamente su voluntad de agilizar la búsqueda conjunta de un trazado alternativo medioambientalmente sostenible. Tras este encuentro, el presidente Iglesias conversó telefónicamente con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, quien se mostró muy receptivo con la posibilidad de alcanzar una solución conjunta y encargó a su consejero de Obras Públicas que se pusiera en contacto con este Gobierno para iniciar los trabajos posibles. Puedo garantizarles que durante estas actuaciones hemos tratado de respetar fielmente el mandato que las Cortes fijaron el pasado día 4 de diciembre, al aprobar por unanimidad una proposición no de ley donde se solicitaba la elaboración urgente de las alternativas medioambientalmente viables en el trazado entre Teruel y Cuenca. Y eso se le instaba al Gobierno de Aragón. Fruto de estos contactos institucionales, el 16 de diciembre se celebró una reunión en Teruel con el consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, consejero de Castilla-La Mancha y yo mismo, para aunar voluntades en la búsqueda de un itinerario alternativo de consenso. Es decir, en poco más de 2 semanas, los 3 gobiernos autónomos nos pusimos de acuerdo en la necesidad de consensuar un nuevo itinerario capaz de salvar los impedimentos planteados en el antiguo trazado. De forma inmediata pusimos a trabajar a los técnicos de las 3 administraciones en la búsqueda de ese trazado consensuado y que causara la menor afección medioambiental posible. Finalmente, concretamos una propuesta de nuevo trazado que modifica sustancialmente 2 de los 4 tramos en el que se subdivide
el análisis medioambiental del proyecto. Nuestra propuesta incrementa unos 12-14 kilómetros el antiguo itinerario y supone modificar sustancialmente alrededor de 50 kilómetros. Así, en el primer tercio del recorrido, que discurre prácticamente igual desde Teruel hasta Cañete, hay ligeras modificaciones, fundamentalmente para salvar el complejo lagunar de Fuentes. Es a partir de ese municipio, de Cañete, donde se hace una modificación sustancial, donde se bordea varios lugares de interés comunitario y se accede al rincón de Ademuz por otro punto absolutamente distinto del que estaba planteando en la propuesta que fue analizada. Señorías, apenas un mes después y con las Navidades por medio, el 19 de enero, representantes de las 3 comunidades autónomas, 5 consejeros, el secretario de Estado de Fomento y la directora general de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, tuvimos una reunión donde manifestamos, analizamos y propusimos a ambos ministerios que tuvieran en cuenta el trazado alternativo que les planteábamos, entendiendo, después de haberlo también analizado por las correspondientes consejerías, fundamentalmente de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, que eran las 2 más afectadas por los lugares de interés comunitario, que entendían que podía pasar una declaración de impacto ambiental positivo. La documentación se entregó y el Gobierno central nos pidió 3 semanas para analizar la propuesta y contestarnos. Estamos en fecha, estamos convencidos que, después de las manifestaciones expresadas por la ministra, que se está trabajando en la voluntad de buscar esa alternativa y, por lo tanto, creemos que hemos hecho un buen trabajo, de acuerdo con lo que nosotros inicialmente manifestamos y que luego ratificaron las Cortes por unanimidad. Señorías, para terminar, quiero decirles que el medio ambiente no lo podemos respetar o valorar en función de nuestra conveniencia, pero sí creemos que en este caso ha sido posible encontrar una alternativa medioambientalmente sostenible al proyecto original, salvando aquellos puntos donde se producía una afección medioambiental fuerte y con medios técnicos que posibilitan así su construcción. Por tanto, estamos convencidos que esta propuesta es posible y de que si trabajamos de forma coordinada, los plazos se pueden acortar considerablemente porque tenemos mucho trabajo adelantado. Eso sí, estén seguros de que todas las actuaciones que realicemos para impulsar la autovía definitivamente serán, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, y en su turno de réplica, señora Pogo tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un saludo, señor presidente del Gobierno. Me alegro muchísimo que esté usted aquí. Antes le había echado la bronca a los consejeros por no estar presente, pero vamos, aunque sea tarde mal, pero ahí está, con lo cual aquí le agradezco en todo caso su presencia, ¿no? Señor Velasco, agradezco este relato que ha hecho, me parece estupendo. Me parece estupendo. De las preguntas que yo le pregunto, es verdad que no me ha contestado ninguna, ¿no? ¿Vale? Es que de esta forma tampoco puedo hacer la réplica dependiendo de lo que usted me conteste, pero es el juego político, lo entiendo perfectamente. Mire, señor Velasco, si usted lo único que tiene que venir aquí es a contarme el relato de los viajes que han hecho de aquí, o sea, de diciembre a enero, poco tiene que decir. Si la voluntad política de un Gobierno solo se resume en presentar una alternativa, poca voluntad tiene. Se lo he dicho antes, la voluntad de un Gobierno es solución de un problema, compromiso de un problema. Y es lo que le he preguntado. ¿Tienen ustedes algún compromiso serio, con cifras, con fechas,
¿De cuándo se va a hacer la 40? Porque aquí hasta ahora todo lo que hemos visto, nada, de nada, de nada. Venga quien venga de Madrid o hablen quien hablen de ustedes. Voluntad sí, pero si la voluntad política, pues todos podemos tener voluntad política, pero los hechos son los hechos. Y aquí lo que queremos son hechos. Y la sociedad turolense lo que pide son hechos, cosa que no se están dando. Conversaciones, hombre, eso faltaba, que ustedes no hubieran hecho nada, entonces ya era para decirles que cogieran la maleta. Claro que han tenido que hacerlas. Pero yo le he dicho, ¿cuál es el resultado? ¿Hay algo positivo que puedan decir hoy, esto es así? ¿Hay algo que ustedes hoy puedan decir en esta Cámara, los de Teruel, esto se va a empezar tal día y esta infraestructura tal fecha comienza, tal fecha va a terminar? Porque le he dicho que si la única solución que tenían ustedes era la del trazado alternativo, bien cortos de miras están, señor presidente y señor consejeros, bien cortos de miras están. Le he dicho y le he planteado aquí iniciativas que no solo voy a plantear, no solo va a plantear mi grupo, hay otros grupos que también las van a plantear. ¿Por qué si los grupos de la oposición tenemos otras iniciativas que pueden agilizar este proceso y hacer que esta autovía sea un hecho ya? Porque el Gobierno no las ve con la cuadrilla de asesores que tiene. Es que hay que poner todavía más. No porque no les quedan más amigos que poner, pero punto pelota. Señor Velasco, eso es lo que yo quería que usted hoy me dijese. Si el trabajo que han realizado ustedes ha merecido la pena o no, porque ¿de qué le sirve al Gobierno pegarse un mes de reunión en reunión con el coche para aquí y para allá si al día de hoy vienen ustedes aquí y no tienen nada que decirnos? Claro, tendrá que decir aquí cuáles son las conclusiones, cuáles son los compromisos. Claro, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno de España? ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno de Aragón? Le he dicho la propuesta de su socio de Gobierno, le he echado el reto, ¿la va a aceptar? ¿Lo va a licitar el Gobierno de Aragón pagándolo el Gobierno central? Le he hecho unas preguntas aquí, señor Velasco. Aquí no ha habido ninguna contestación. No anden enredando. Aquí los hechos y andando se demuestran. Y eso es lo que queremos, que el Gobierno de Aragón venga a esta Cámara diciendo, señores de Teruel, la autovía la tienen mañana. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor consejero, señor Velasco, en su turno de dúplica, tiene la palabra. Nada, ¿no? Se lo estoy subiendo. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, las gestiones y los trabajos se hacen coche arriba, coche abajo, AVE arriba, AVE abajo. Yo no sé hacerlas de otra manera y los senadores para ir al Senado van AVE arriba, AVE abajo, coche arriba, coche abajo, porque es lo que toca. Yo no sé cómo se desplaza uno para hablar con la gente si no es con los medios de transporte públicos y privados que se tienen. No, vamos a ver. Yo creo que hay que dejar dos cosas, quiero dejar dos o tres cositas claras. En primer lugar, yo creo que como parlamentarios debemos sujetarnos a las normativas y a las reglas que el propio Parlamento se da, ¿no? Entonces, ustedes piden una comparecencia del presidente del Gobierno, que están en su derecho. Yo he observado, cuando iba a empezar esta comparecencia, que la portavoz no estaba en el Pleno de las Cortes. Digo, el nivel lo han bajado mucho, porque ninguno de la primera fila quiere interpelar al presidente del Gobierno. Pero el presidente del Gobierno decide tomar la decisión clara, y yo le he citado todas las gestiones que ha hecho, y asumir la responsabilidad máxima del proyecto, y luego encarga que el trabajo lo hagan los miembros del Gobierno. Ustedes mismos cuando votaron la proposición no de ley, instaban al Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón es el Gobierno de Aragón. El presidente es el máximo responsable, el que ha liderado este proceso y el que libremente ha encargado pues que se hagan distintos trabajos. A mí me ha encargado una parte del trabajo y he intentado hacerla y la estoy intentando hacer. Al consejero de Obras Públicas le ha encargado otros trabajos sobre este tema
y los ha hecho cuando hemos llegado por qué camino teníamos que hacer, y el conjunto del Gobierno está trabajando en una línea clara. Si desde el primer día el Gobierno, porque lo dijo el presidente y por lo tanto no hay nada más que opinar, usted no encontrará ni una sola línea donde haya cuestionado el presidente del Gobierno esta infraestructura, en ninguno de sus parámetros. No encontrará usted ninguna declaración. Y las declaraciones que usted encontrará son nítidas y claras. Para el presidente del Gobierno de Aragón, esta infraestructura es fundamental y va a buscar las alternativas necesarias para que se pueda ejecutar. Las Cortes, lea usted textualmente lo que aprobó las Cortes. Y las Cortes, lo que aprobamos por unanimidad, usted y yo con nuestro voto, los dos, era que estudiáramos las alternativas posibles para que medioambientalmente fueran sostenibles. Eso era lo que han pedido las Cortes, no nos han pedido otra cosa. Y hemos trabajado en esa línea, no hemos trabajado en otras cosas. Si a usted ahora se le ocurre otra cosa, será una cosa nueva, pero estas Cortes han aprobado un texto que se puede leer claramente y dice que se busquen alternativas medioambientalmente sostenibles. Y nosotros, cuando digo nosotros, son responsables de la Comunidad Autónoma de Aragón, responsables de la Comunidad Autónoma de Valencia, responsables de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, hemos encontrado una alternativa que pensamos, tendrá que ser sometida a impacto ambiental, pero pensamos que es sostenible medioambientalmente, que es lo que estas Cortes nos han pedido. Solamente hemos hecho lo que estas Cortes nos han pedido y no vamos a hacer otra cosa de momento que lo que las Cortes nos han pedido. No vamos a hacer ninguna otra cosa. Las demás opiniones de otros grupos, de ustedes o de otros grupos, son opiniones de ustedes y de otros grupos. Pero lo único que hemos consensuado todos en esta Cámara es que busquemos alternativas medioambientalmente sostenibles. Y por suerte, porque a veces no es fácil encontrarlo, pero en esta ocasión, por trabajo primero, pero también, tal y como teníamos el territorio, hemos podido encontrar esa situación. Podíamos no haberla encontrado, porque por donde quisiéramos poner la infraestructura tuviéramos muchos espacios protegidos, pero hemos encontrado uno que prácticamente no tocamos ningún lugar de interés comunitario que están en la red Natura 2000, que son responsabilidades de las comunidades autónomas y que las propias comunidades autónomas, cuando se toca un lugar de interés comunitario, dice, oiga, que es que lo he declarado yo de máximo respeto. Uno se puede soslayar con medidas técnicas, etcétera. 8 espacios. El que puso el trazado ese encima de la mesa, atravesando 8 espacios protegidos, era meterse en un riesgo muy grande. Y yo lo que les tengo que decir es que he estudiado minuciosamente y analizado los informes que han enviado las 3 comunidades autónomas minuciosamente del tema medioambiental. No me ha gustado la resolución porque me impide una infraestructura que afecta a la comunidad autónoma, pero para nada es un informe arbitrario. Para nada es un informe arbitrario. Es decir, está recogido puntualmente todas las zonas de afección que hay. Y la verdad es que son muchas, porque estamos hablando, y usted lo conoce tan bien como yo, de un espacio muy sensible medioambientalmente y que es un valor en sí mismo. Y tenemos que respetar y conjugar el respeto de ese espacio, que es un valor para nosotros como provincia, como territorio, con la infraestructura que tenemos derecho a que se haga para nuestro desarrollo. Pero yo no sé si no es mejor buscar una alternativa que respete al máximo el medio ambiente y a la vez hacerla. ¿Por qué si hay una alternativa nos tenemos que cargar elementos que nosotros mismos hemos declarado como sensibles? Eso es lógico. Dentro de 20 años nos dirán que hicimos lo lógico o que bordear 12 kilómetros podía estar justificado, cuando además en esta que estructuralmente es una vía de estructuración, nos abre también más hacia la Comunidad Valenciana y hacia el sur del territorio. Pues yo creo que
ante esa situación y pudiendo encontrar y pactado, yo creo que hemos jugado todos con las cartas sobre la mesa y estamos hablando 3 comunidades autónomas que nos hemos puesto de acuerdo, no estamos jugando a ningún capricho personal. Creemos que esto es viable y a partir de aquí, pues hay que esperar a quien es responsable, pues asuma su responsabilidad y diga lo que entienda que oportuno y lo explicará. Y ustedes en el Parlamento Nacional pues podrán preguntarle por qué toma una decisión u otra. Pero había que darle un tiempo para que estudiara esa alternativa, a ver si globalmente, pues hombre, tenía lógica, ¿no? Nosotros pensamos que tiene muchísima lógica. Y después, una vez pasado ese tema, pues seremos entre todos los que digamos que se aceleren al máximo los trámites y se pueden acelerar. ¿Por qué? Porque ya hay mucho estudio hecho, porque sobre esta alternativa que hemos presentado, las comunidades autónomas donde hemos modificado, ya se ha hecho también el estudio y se puede contestar rápido. Sería bueno, pues a lo mejor que las 3 comunidades autónomas adquiriríamos un compromiso al máximo nivel de facilitar al máximo la evaluación de impacto, los informes que tengamos que dar desde las comunidades, etcétera, cuestiones que estamos ya hablando entre las comunidades. Es decir, yo creo que estamos trabajando en la lógica, y en lo posible, Y luego usted me dirá, ¿y cuándo se va a terminar la autovía? Pues no lo sé, no lo sé, ni usted sabe cuándo va a terminar las infraestructuras de su municipio, no lo sabe. Tiene un interés, tiene una intención, tiene que buscar que cumplan con las cosas, tiene que hacerlas, tiene que buscar financiación, tiene que hacerlas. En Teruel tenemos que hacer esta autovía y otras autovías, otras. En tema de carreteras hay otras autovías también encima de la mesa y hay tres que son fundamentales, Esta, la que une Monreal con Alcolea del Pinar, fundamental, y la que une Zaragoza con Alcañiz, en la provincia de Teruel, me refiero. 3. Cuando las 3 estén en proceso de funcionamiento, porque esta ahora lo que está es parada, esta está anulada, cuando las 3 estén en funcionamiento, a lo mejor políticamente cada uno tendrá que pronunciarse cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Y yo ya le adelanto que hay que conseguir que esta infraestructura esté y vaya siguiendo su tramitación. Pero si tengo que pedir urgencia para que se realice alguna, pediré que sea la A68. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de los representantes de los restantes grupos políticos y, en primer lugar, y en nombre de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, el señor Barrena. Gracias, señora presidenta. Con el final que ha tenido el representante del Gobierno, al final lo que ha hecho ha pretendido situar un debate que en estos momentos no estaba. Claro, se está hablando de la A40. ¿Por qué dice que hay que priorizar la A68? Porque tampoco está. Ni el desdoble, ni todo lo demás, ¿no? Y esto me sitúa en el problema real que tenemos con este debate, con muchos que tienen que ver con la provincia de Teruel y con otros muchos que tienen que ver con la Comunidad Autónoma de Aragón. Que lo que tiene que ver es, en primer lugar, reconocer una evidencia. Y la evidencia es que, a pesar de que hay compromisos, a pesar de que hay planificación, a pesar de que hay acuerdos políticos, sociales y económicos, las infraestructuras no están todavía. Y entonces esa es una realidad. Claro, decía antes el consejero, no se sabe cuándo se va a terminar. Dice, le decía a la señora Pobo, ni usted. Bueno, en esta, como había unanimidad, no entraremos en aquello de el bipartito de la oposición y esas cosas, digo yo, ¿no? Lo digo, podré hablar con tranquilidad y calma de que nadie piense, porque en eso estábamos todos y todas de acuerdo, ¿no? Y todos los grupos. Entonces, desde esa tranquilidad voy a seguir hablando, ¿no? Como estamos todos de acuerdo, aquí no es uno sospechoso de nada. Entonces, el verdadero problema que hay es ese, claro, decía el señor consejero, no se sabe cuándo se va a terminar, ¿se sabe cuándo se va a empezar? Claro, eso es muy fácil. Lo que tengo muy claro es que para saber cuándo se va a terminar una cosa hay que saber cuándo se va a empezar.
Y miren, aquí hay un elemento de sospecha, porque ese día que votamos esa iniciativa por unanimidad, a la cual Izquierda Unida se sumó, Izquierda Unida hizo una aportación que no fue tomada en consideración, pero evidentemente no nos impidió sumarnos al consenso, que pedía cambiar ese con la máxima urgencia por un plazo concreto para tener resueltos los trámites de evaluación de impacto ambiental. Un trámite que fuimos lo suficientemente razonables como para situarlo al mismo nivel que lo que costó la evaluación de impacto ambiental de toda la Expo. De toda la Expo, 2 años. No, pues ni eso nos aceptaron. Entonces, lo que no entenderemos es por qué en unos casos se puede resolver una evaluación de impacto ambiental complicada donde las haya, Le voy a contar lo que venía anexo a la Expo, el azú, por ejemplo, que hay que seguir dragando, y transporte por cable, planta de energía, esas otras cuestiones que están. Entonces se puede hacer. Y yo no soy el que dice que hay que utilizar el medio ambiente para unas veces sí, para otras no, en absoluto, en absoluto. Porque en el fondo lo que nosotros estamos planteando es, está este problema que hay que resolver, háganse los estudios para ver si se resuelve, pero pongámosle un plazo. Y una cosa más, que hasta ahora nadie ha hablado, si al final no se va a poder hacer eso, ¿qué compensaciones se le dan a quien va a salir perjudicado por una falta de una infraestructura tan importante? Esa es otra de las cosas que nadie pone encima de la mesa. Porque al final de lo que estamos hablando es de posibilidades de desarrollo, de posibilidades de futuro. Y yo no caigo en decir los ciudadanos y ciudadanas de Teruel, están allí, pero es necesario e importante para armonizar y vertebrar territorio, desde luego superando el territorio de Teruel. Por lo tanto, necesario para la comunidad autónoma, necesario evidentemente para los ciudadanos y ciudadanas de Teruel, pero hombre, si solo hacemos una cosa con Teruel y Cuenca sin estar vinculado con otra serie de cuestiones, bueno, pues nos pasará como con el AVE, que pasa por muchos sitios, pero de muchos sitios hacemos así y nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Estas infraestructuras, igual que otras, que están planificadas, que están comprometidas, que han llegado a tener incluso calendarios de ejecución, pues que se sea riguroso. Y que sea algún problema que se diga, que no pasa nada. Si se dice lo que ha pasado, qué alternativas se tiene y qué propuestas se pone. A partir de ahí, señorías, esto hay que resolverlo. Y para resolverlo, evidentemente, facilitaría mucho que las comunidades autónomas se dedicaran a trabajar en la misma dirección y resolvería también mucho la situación que quienes tienen la responsabilidad, que el señor consejero decía, quien tiene que tomar las decisiones, que las tome, bueno, pues que las tome. No, pero que las tome, que no diga que ya las tomará, que las tome, y que diga cuándo, cómo, de qué manera, qué plazo, qué compromiso. Eso es lo que falta. Porque, señorías, necesitamos, especialmente en esta comunidad y muy especialmente en Teruel, que tengan claro cuál es de verdad el interés que se tiene por ello, por resolverlo. Eso es lo que necesitamos. Y a partir de ahí es lo que creemos que hay que pedir. Gracias. Gracias, señor diputado. Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster tiene la palabra en su nombre. Gracias, señor presidente. Después del debate que tuvimos ya en esta Cámara con la aprobación unánimemente de 3 proposiciones no de ley, quiero recordar del Partido Popular, del Partido Aragonés y de Chunta Aragonesista, quiero empezar por el final de las palabras del consejero, intentando de alguna forma cambiar los términos de la realidad y de la historia. Las cosas no fueron como usted dijo, señor
como ha dicho usted, señor Velasco. No fue que al día siguiente de conocer la declaración de impacto ambiental en sentido negativo, el Gobierno de Aragón, literalmente, dice usted, se puso a desarrollar una intensa actividad. No, no fue así. Lo que ocurrió fue que cuando se conoció la declaración de impacto ambiental en sentido negativo, el señor Morlán fue a Teruel a reunirse con los agentes sociales y con la sociedad turolense a decirles que se olvidaran de la autovía, a Cuenca, que no se podía hacer porque lo rechazaba el Ministerio de Medio Ambiente y que no había nada que hacer y que fuéramos pensando en otras alternativas como, por ejemplo, lo de unir Camín Real con Alcolea del Pinar. Eso fue realmente lo que se dijo en esa reunión. Y no estuvo el presidente del Gobierno al día siguiente defendiendo esta infraestructura que está incluida donde está. No estuvo. Tardó hasta 9 o 10 días hasta que el señor presidente del Gobierno se puso, entonces sí, a la cabeza de la manifestación a tener esa reunión con los agentes turolenses y a decir entonces que sí, que él iba a ser quien iba a capitanear esta reivindicación, esta lucha por conseguir esta infraestructura. Pero eso no fue casual, no fue baladí. Lo fue después de ver que la sociedad turolense en su conjunto, sindicatos, agentes sociales, partidos políticos, su propio socio de gobierno, todos coincidíamos en que era absolutamente inaceptable que se pudiera echar abajo esa iniciativa. Y no solo coincidíamos entonces en eso que motivó su reacción como gobierno y el hecho de que le encargaran expresamente a usted como consejero turolense llevar este asunto, sino que ha habido más acuerdos. O como consejero de presidencia, no entro en esos matices que no me parecen relevantes para el asunto. Lo importante es que hay un acuerdo unánime también de la sociedad, de los partidos políticos, no sé si el suyo también o no, en que no se puede volver atrás, que no podemos empezar de cero en esta infraestructura, que no sirven las palabras que otra vez nuestro secretario de Estado, digo nuestro por aquello de Aragonés, el señor Morlán dijo de que como la declaración de impacto ambiental en sentido negativo lo había sido para el conjunto, sin discernir, para el conjunto del trayecto, había que empezar de cero la tramitación. Porque no es eso lo que dijo la propia ministra de Medio Ambiente, y tengo literalmente aquí sus palabras, y se recogen en una iniciativa parlamentaria que hay registrada en la Cámara, ni es eso lo que ha ocurrido en otros lugares, ni es eso, sobre todo, lo que dicta el sentido común. El sentido común es que si de verdad creemos y apostamos por esa infraestructura, se deba corregir aquello que provocó la declaración de impacto ambiental en sentido negativo. Y eso es lo que, por ejemplo, decía la proposición no de ley de Chunta Aragonesista, que fue, repito, una de las 3 aprobadas en esta Cámara en el debate del pasado mes de diciembre, creo recordar. Dice, la presentación de trazados alternativos a los tramos concretos del proyecto de autovía A40 Cuenca-Teruel, que por sus afecciones medioambientales han producido la declaración de impacto ambiental en sentido negativo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, hasta que sí cumplan los requisitos medioambientales necesarios. ¿Por qué digo esto? Porque es una diferencia sustancial, señor consejero, una diferencia fundamental. Comenzar de nuevo la tramitación de toda la autovía son no menos de 10 años, y usted lo sabe perfectamente. No menos de 10 años hasta que puedan estar las obras concluidas y tienen que empezar de cero. Comenzar a corregir un tramo concreto significa que puede avanzarse en la aprobación del proyecto, en la licitación y en la ejecución de las obras de los otros tramos, del tramo desde Cuenca hasta Teruel, que era el tramo que en principio sin afecciones. El tramo, digo primero, quedaría el tramo central en medio para plantearse el trazado y el corredor alternativo, y otro tramo desde ese hasta Teruel que también se podría hacer. Este gráfico que ustedes mismos utilizaron demuestra que la autovía podría construirse en sus 2/3 partes o en 2/3 de su tramo completo, mientras se corrigiera el tramo afectado, el tramo que generó. Yo sí me leí, señor consejero, detenidamente la declaración de impacto ambiental en sentido negativo del Ministerio de Medio Ambiente, y todas las afecciones importantes se concentran en ese tramo central. Si dividimos el conjunto de la autovía en 3 tramos, el tramo central es donde se concentran las afecciones, y precisamente a ese tramo central es al que los gobiernos han planteado alternativas.
Por tanto, los otros dos tramos, los de los extremos, podrían continuar y seguir su tramitación y entonces no habría dilación en las obras. Entonces no se producirían retrasos. Entonces se demostraría la voluntad política de si se quiere hacer realmente esa infraestructura o no. Porque el movimiento se demuestra andando. Y andar, en este caso, es avanzar en las dos terceras partes que se podría avanzar. Y la pregunta es, señor consejero, ¿hay voluntad real desde el Ministerio de hacer esta infraestructura? Y me pregunto más, ¿la hay? Y aprovecho que está el señor presidente del Gobierno aquí, aunque no haya comparecido. ¿La hay por parte del Partido Socialista realmente en que esto se haga? Digo que se haga, no en decir que se quiere hacer. ¿Hay realmente voluntad en que salga adelante ya, ahora, a partir de ahora, o se van a buscar excusas y pretextos para que se vaya posponiendo? Porque usted ha terminado la intervención así, señor Velasco. Usted ha terminado diciendo que si hay que priorizar, que priorizaría la A68. Y yo le pregunto, ¿pero quién ha dicho que hay que priorizar? ¿Es que no están incluidas las dos en la programación? ¿Es que no están incluidas en el plan, en el PEIT, en el Plan Estratégico de Infraestructura de Transporte, las dos? Hombre, se lo dice un portavoz de un grupo que presentó aquí la iniciativa con la que conseguimos que se incluyera la A68 en el PEIT, que no estaba, hasta Alcañiz y hasta el Mediterráneo después. O el portavoz de un grupo que arrancó en Madrid el compromiso de la aprobación del Plan Específico de Actuaciones para Teruel, en el que también está incluida. Están incluidas las dos. Si están incluidas las dos en el PEIT en vigor y están incluidas las dos en el Plan Específico de Teruel, ¿por qué ahora resulta que hay que priorizar? ¿Por qué empieza usted a intercalar civilinamente ese discurso de que si hay que priorizar hay que hacer primero la A68 antes que la cuenca Teruel? ¿Qué está preparando el terreno para cuando haya que tomar la decisión de no hacerse? Porque fíjese, y con esto quiero terminar, señor consejero y señor presidente del Gobierno de Aragón, esto de la declaración de impacto ambiental se estira como un chicle según interese a cada cual. Cuando se produce la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, que es la que lo ha hecho, por la que se formula la declaración de impacto ambiental en sentido negativo, esto se hace, es de octubre y se publica el 25 de noviembre. ¿Sabe cuándo había comenzado a evaluarse? El 7 de febrero del 2002, con la remisión de la documentación inicial del proyecto por parte de la Dirección General de Carreteras a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, entonces. 2002. Del 2002, de comienzo del 2002 a final del 2008. 6 años dura la evaluación, un estudio de evaluación de impacto ambiental en esta infraestructura. ¿Quiere que le saque una tabla de cuánto ha durado la evaluación de impacto ambiental en proyectos tan o más impactantes como pudiera ser este? Porque la hay, y la hay con menos de 2 años incluso, en algún caso. Luego, aquí se demuestra la voluntad que se tiene. Y ojo, que estoy hablando del 2002, y ustedes no estaban gobernando en Madrid en el 2002. Hablo del Ministerio genéricamente, aunque sí en el 2004. Diputado, concluya, por favor. Termino, señor presidente. 6 años y, sin embargo, ahora, fíjese usted, hay una movilización de la sociedad y ustedes, los 3 gobiernos autónomos que hasta ahora no se habían puesto de acuerdo en nada en esto, no sé qué voluntad había, pero no se habían puesto de acuerdo, en 2 semanas o en 3 semanas son capaces de presentar una alternativa. Y es más, el Ministerio en otras 2 semanas va a responder si es buena o mala. ¿Cómo es que ahora se puede decir en 2 semanas lo que ha tardado 6 años en poderse decir? Porque, y termino, señor presidente, de verdad, pero me parece que era importante recordar esto no es nuevo. Que había dificultades con el impacto ambiental no es nuevo. Sin ir más lejos, en esta misma Cámara, en el debate del año 2007, de una iniciativa del Partido Popular, este portavoz que les habla, literalmente les decía, ¿qué problemas y qué dificultades tenemos? Hablando de esta infraestructura. Pues evidentemente las orográficas y las medioambientales. Todos sabemos, ustedes también lo sabían, por tanto, que hay un informe negativo de elaboración de impacto ambiental. Hay un informe negativo en el que se está justificando esos retrasos. Puede justificar un informe de evaluación de impacto ambiental los retrasos, pero no tiene que paralizar sine die los trabajos. No tiene que hacer que este sea el pretexto o la excusa para que no se avance, para que pase y pase el tiempo sin que se dé ninguna solución al respecto. Esto en el debate del 2007 no se había hecho todavía. Luego todos sabíamos que había dificultades. ¿Cuántos periodos de 15 días y de 3 semanas había desde el año 2007 hasta que se aprobó esta declaración del 2008 para que ustedes hubieran intentado que esas alternativas se hubieran visto en la propia declaración y hubiera podido salir finalmente aprobada en sentido positivo? Fuster, y no en sea sentido negativo. Consecuente con su propio criterio, por favor. He terminado, señor consejero y señor presidente, diciendo que a mí me gustaría saber de verdad
si el Gobierno de Aragón y el Partido Socialista de verdad quieren hacer esta infraestructura lo que antes posible y cuando se pueda hacer. No decir que se quiere hacer, que de eso ya estamos acostumbrados. Muchas gracias. Gracias. Turno del Partido Aragonés. El señor Ferrer tiene la palabra en su nombre. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en el debate de la proposición no de ley del pasado 4 de diciembre, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara tuvimos la ocasión de manifestarnos con respecto a la A40 y a la declaración de impacto medioambiental negativa que se emitió por resolución de la Secretaría de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el 17 de noviembre pasado. Y yo terminaba mi intervención con un deseo y una petición a nuestro presidente del Gobierno, y no era otro de que encabezara las reivindicaciones turolenses y defendiera la realización de esa vía tan importante para Teruel y para Aragón, como expuse en mis argumentos. Hoy he escuchado con mucha atención la comparecencia del consejero de Presidencia y la relación de acontecimientos que desde aquella fecha ha tenido lugar. Y me reitero naturalmente en esa petición y agradezco que nuestro presidente, y después, continuada la labor por consejero de Presidencia o por consejero de Obras Públicas, hayan continuado la labor de encontrar vías urgentes para la realización de la autovía. En ese sentido, quiero decir que no sé si la propuesta que se va a mantener por parte de los consejeros de las tres comunidades puede satisfacer las expectativas que en este caso han depositado las tres comunidades autónomas. Pero yo creo que hay que empezar un poco más atrás y partir de un hecho que a mí me parece especialmente relevante, y es el siguiente. Cuando se produce la declaración de impacto ambiental negativa, esta se produce por una serie de hechos, y estos hechos son tozudos, y son que el Ministerio de Fomento no ha introducido en el estudio de impacto ambiental las medidas correctoras que las comunidades autónomas han dicho que se tienen que introducir. Es decir, las tres comunidades autónomas que participan con sus estudios que no son vinculantes, las tres comunidades autónomas hablan de medidas correctoras que hay que introducir en el proyecto y ninguna de las tres invalida el que se toque ninguna zona LIC ni CEPA. Es decir, las zonas LIC y CEPA y otras zonas de interés comunitario pueden tocarse, pueden atravesarse. No es la primera autovía que las va a atravesar, ni muchísimo menos. Pueden tocarse y pueden atravesarse siempre que las medidas correctoras se introduzcan. Y hay que leerse la declaración medioambiental entera para ver, como ya intervine o como ya puse de manifiesto la vez anterior, de que, por ejemplo, no se ha previsto dónde se van a echar los escombros de los cortes que se tienen que realizar, por ejemplo. Quiero decir con esto que si se introducen las medidas correctoras, el impacto medioambiental sería positivo, no negativo. Es decir, que la autovía se podría hacer por los sitios donde va en este momento si se introdujeran esas medidas correctoras que las tres comunidades autónomas dicen. Pero no obstante, usted ha hecho relación de lo que han hecho o de lo que ha hecho el Gobierno y me parece bien. Y además aplaudo esta decisión y aplaudo la labor que se ha hecho de liderar el buscar una alternativa que puede ser posible y puede favorecer. Pero mire, los agentes sociales en la provincia de Teruel hicieron otra cosa. Dijeron también al presidente que liderara y lo que dijeron es, oiga, casi 7 años de declaración de impacto ambiental es mucho tiempo como para poder empezar desde cero. Y esto creo que todos lo entendemos. No podemos empezar de cero y que pasen ¿cuántos? 3, 4, 5, 6, sean los que sean. El señor Adolfo ha dicho que ya se conformaría con que fueran 2, que fue lo que duró la Expo. Pero yo diría, mire usted, los ayuntamientos hicimos otra cosa. ¿Qué cosa hicimos los ayuntamientos? Pues los ayuntamientos estudiamos el tema legal y lo que hicimos fue requerimientos a las 3 instancias donde podemos hacerlas, que es al Ministerio de Cambio Climático, que es también al Ministerio de Fomento y que es, en ese caso también, al presidente del Gobierno, requerimientos porque la declaración de impacto ambiental en su trámite completo no está cerrada. ¿Por qué no está cerrada? Porque el Ministerio de Fomento no ha dicho todavía en el boletín, que es donde lo tiene que decir, como esta declaración de impacto ambiental es negativa, no hago la autovía. Eso no lo ha dicho. De forma que se le puede hacer requerimiento al Ministerio de Fomento,
también, insisto, a los otros dos, al Ministerio de Fomento, decirle, oiga usted, revoque su decisión de las decisiones que ha tomado para minimizar el impacto medioambiental y haga usted que la introducción de esas medidas sea positiva. Pero no obstante que eso se pueda hacer, todos somos conscientes de que se está pasando por unas zonas muy sensibles, que tal vez puedan aconsejar el que esa autovía no tenga que ir por donde va, sino que tenga que dar ese rodeo que ustedes han dicho para no tocar ninguna área especialmente sensible. Estamos de acuerdo, pero eso no haría que la declaración de impacto ambiental tuviera que empezar desde cero de nuevo, porque se puede aceptar cualquiera de los 3 requerimientos que los ayuntamientos hemos hecho, y en estos requerimientos lo que haría sería estudiarse todo el tramo, pero poder separarlo en tramos y poder estudiar 50 kilómetros, que es de lo que estamos hablando, que sufriría, digamos, alteración. Es decir, de 140 kilómetros, de 140, 90, claro que también tienen afecciones, y también lo dice la declaración de impacto ambiental, pero esas afecciones son fácilmente subsanables, que es lo que dice también la declaración. Es decir, en 90 kilómetros se pueden subsanar y empezar la licitación si es que se recurre. Y ahí es donde yo querría decirle que mi partido es donde quiere incidir. Estamos de acuerdo en que hay una declaración medioambientalmente negativa. No estamos de acuerdo en que esto acabe y sea definitivo, es decir, esto impida la realización de la autovía, ni mucho menos. Y estamos de acuerdo en que este procedimiento no se cierre y dentro del procedimiento se introduzca lo que ustedes están diciendo, el cambio en esos 50 kilómetros de trazado, que se busque uno alternativo, pero que sin dejar el procedimiento actual se pueda seguir este procedimiento y se pueda actuar en las 2 zonas donde medioambientalmente las afecciones son fácilmente subsanables, dicho en la declaración de impacto ambiental. Por todo ello, yo rogaría que, siguiendo trabajando, como veo que están haciendo, y vuelvo a decir que nos satisface que nuestro presidente encabece esta reivindicación de Teruel, que es Aragón, una reivindicación de una autovía que ya lo dije en su momento, que no es una autovía Madrid-Cuenca, no nos equivoquemos, que es una autovía del sur de España, Teruel, y naturalmente puede seguir desde Teruel por otros caminos y poder ayudar a que el paso por el Pirineo se apruebe, es decir, y se abra. Pero en todo caso, nuestra postura es, muy bien, búsquese trazado alternativo, subsánese la deficiencia, una de las 2 cosas, pero tómense las decisiones que se tengan que tomar en este procedimiento, no se habrá otro. Y esto puede permitir el seguir, naturalmente, aprobando los 2 tramos que no tienen afecciones medioambientales, estudiar con el tiempo que sea necesario, porque estamos hablando de que pueden ser años lo que tarde en hacerse los 2 primeros tramos, se siga estudiando el tramo medio, se busque la alternativa que se ha dicho, que nos parece bien, u otra, pero que esto no paralice una infraestructura que es vital para la provincia de Teruel. Por todo ello, yo quiero insistir en que desde Teruel queremos que sea nuestro presidente quien lidere esto, queremos que no empiece el procedimiento desde cero, porque no es necesario, y se pueden aprovechar las alegaciones que hicimos los ayuntamientos, todos ellos, y desde luego yo creo que con esto se daría respuesta más que cumplida a unas aspiraciones que una provincia tiene y que confía naturalmente en que su Gobierno defienda y saque adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Grupo Parlamentario Socialista, señor Verdier, tiene la palabra en su nombre. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, desde el Grupo Socialista y para dar la opinión del Grupo acerca del requerimiento para el que había sido solicitada la comparecencia, que es para explicar las actuaciones llevadas a cabo desde el día que se conoció que la declaración de impacto ambiental era negativa. Ha empezado el señor consejero haciendo un recordatorio de la tramitación del proyecto y se han dado muchos puntos de vista o muchas partes fraccionadas de la historia de la tramitación del proyecto. Y yo, por supuesto, no voy a darlo y creo que además lo ha hecho correctamente el señor consejero. Ha dado una pincelada sin poner el pie en el acelerador de ninguno de los aspectos de la tramitación, porque yo creo que esa es una de las cuestiones que demuestra que a lo largo de la tramitación ha habido, en un tema tan complejo, y es natural que lo haya habido, cambios de punto de vista
que no significan nada si en un momento determinado, como en el actual, es un momento de acuerdos, y de acuerdos entre comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, insisto, y no significan nada, seguramente en el momento había sus razones. Yo, en el único sitio que he leído por escrito y de manera oficial, esto es, en el Boletín Oficial del Estado, una posición acerca de que no haya autovía Cuenca-Teruel, es en el Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre del 2008, Haciendo Historia, donde la Comunidad Autónoma Valenciana, en aquel momento, insisto y no juzgo, decía taxativamente que se descarte el proyecto habida cuenta del grave impacto ambiental, de que las medidas correctoras no serían suficientes para corregir los impactos y de que es suficiente las mejoras en las carreteras en la número 240. Posición taxativa de Boletín Oficial del Estado. Bueno, hoy, por suerte, esa no es la posición del Gobierno del País Valenciano y es una de las medidas que, impulsada por el presidente del Gobierno de Aragón, se ha llevado a cabo entre las 6 acciones citadas por el consejero que ha intervenido. 6 acciones que en el plazo de 2 meses, 6 acciones políticas, 6 acciones de carácter social y 6 acciones, también en algunos casos, de propuesta técnica, que la han hecho los respectivos equipos de trabajo de las 3 comunidades autónomas. Hombre, 6 acciones desde el día que se conoce la declaración de impacto ambiental, yo creo que sería para decir, pues está bien. 6 acciones no es hablar, porque a veces, además, hablar es hacer. Casi siempre es hablar, es hacer. O si no, ¿qué es lo que hacemos en este Parlamento? Hablar. No hacemos acciones, claro que hacemos acciones, porque la palabra es acción en muchas ocasiones. Y de las 6 acciones que ha explicado el consejero, hombre, ha habido reuniones con los agentes sociales y económicos de Teruel. La primera que hubo, hombre, indica, en este caso, la voluntad, el interés del Gobierno de Aragón, del presidente de Aragón, en que los primeros que se enteren de la posición del Gobierno de Aragón sean los agentes sociales y económicos. ¿A quién le puede parecer mal? Al Grupo Socialista pues le parece bastante bien, ¿no? Y bastante rápido. Fue 24 horas antes, 24 horas después, como estamos oyendo. Hombre, ¿pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de acciones políticas. Ha habido reuniones con el presidente de Castilla-La Mancha, que no es poco, no es hablar. Hombre, es ni más ni menos que entrar en contacto con el presidente de otra comunidad para decir, tenemos que llegar a un acuerdo las 3 comunidades y las 3 comunidades en conjunto, ante el Ministerio, plantear lo que creemos. Ha habido conversaciones con el presidente de la Comunidad Valenciana, lo ha explicado el consejero, parece que no se ha escuchado. Ha habido reuniones de los consejeros de las 3 comunidades en Teruel, también lo ha explicado. Se concretó una propuesta alternativa, no se sacó un folio y se pusieron a pintar. Los equipos técnicos de las 3 consejerías debieron trabajar en ello. Y se puede decir, ¿y esto por qué no se hizo al principio? Y voy a la otra parte. Las declaraciones de impacto ambiental se hacen después de que se presenten los proyectos y nadie presenta los proyectos con mala voluntad. Lo que pasa es que la legislación dice que para algunos proyectos se necesita declaración de impacto ambiental. ¿Para qué proyectos? No hace falta preguntárselo a nadie, somos diputados, está en la ley, lo dice el decreto, la ley de 1 del 2008, te dice los proyectos que se necesita decreto y declaración de impacto ambiental. Y en caso de esta, y no de otras, en caso de esta, efectivamente, hay 2 directivas europeas, la 9243 y la 9243 para los 18 hábitats de interés comunitario que también existen en la Declaración de Impacto Ambiental y otras 2 declaraciones, la 92.4, Directiva Europea, la 79.409, Directiva Europea, para los 8 espacios protegidos. Y, por lo tanto, al final ha salido un resultado que a nadie nos gusta. Pero, claro, ese no es el problema, porque muchas veces lo que te gusta no es lo que al final quienes tienen que interpretar y decidir sobre la ley dicen. Y eso no es que no te guste la ley, es que no te gusta el resultado, y eso es natural, y todos decimos. Y el primero que lo dijo, y hoy lo ha vuelto a repetir el consejero, fue el presidente. No nos gusta el resultado. Hubiéramos preferido que no hubiera sido una declaración de impacto negativa. Pero yo pregunto, ¿alguien aquí es capaz de defender que las declaraciones de impacto ambiental son de carácter o pueden serlo de carácter discrecional? ¿A que no? Pues si una declaración de impacto ambiental no puede ser de carácter discrecional, es que una declaración de impacto ambiental es la ley que hay que cumplir en ese instante.
y con una declaración de impacto negativa, la solución es presentar otra alternativa. Y esa es la solución que el Gobierno de Aragón está en la vía. Yo no entro en cómo tiene que ser técnicamente la alternativa, pero es evidente que si las tres comunidades autónomas han pensado que hay que presentar una alternativa, no puede ser que todo el mundo en las tres comunidades autónomas se equivoquen. O a lo mejor sí, pero en todo caso sería, en fin, una equivocación, pues los humanos se pueden equivocar. Lo que es bastante raro es que veamos que lo está haciendo mal todo el mundo solamente desde este Parlamento y además desde una pequeña parte de este Parlamento. Bueno, desde el Grupo Socialista pensamos que no se está haciendo mal, que se está haciendo todo lo que se puede hacer, que se está haciendo como se deben hacer las cosas, hablando y negociando, y que además tenemos de hace 2 días una posición clara también del Ministerio de Medio Ambiente, que dice, independientemente de que haya habido una declaración de impacto ambiental negativa, vamos a hablar con el Ministerio de Fomento, que es el otro ministerio, para estudiar todas las posibilidades para que entre Cuenca y Teruel pueda haber una autovía. Y en esas está el Gobierno, y yo creo que con bastante diligencia. Y el final lo ha dicho perfectamente el consejero. Él tiene confianza en que se pueden hacer las cosas a partir de ahora, que es de cuando ha habido una declaración de impacto ambiental negativa, con celeridad. El Grupo Socialista también lo cree, y dentro de la ley, como no puede ser de otra forma. Y para el Grupo Socialista, el de que no puede ser de otra forma no es solamente una frase hecha, es una convicción política a la que no vamos a renunciar, ni siquiera por la prisa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. El señor consejero de Presidencia puede concluir el debate respondiendo a las preguntas planteadas. Gracias, señor presidente. Señores diputados, deberíamos ponernos de acuerdo, si fuera posible, igual que nos pusimos de acuerdo en la proposición no de ley, en intentar entre todos empujar en sentido positivo para que se haga la autovía. Porque, claro, esto se presta, lógicamente, a 2 cuestiones. Una es, como hay un problema, a ver quién saca más beneficio del problema, o el otro es decir, tenemos un problema y vamos a intentar resolverlo. A mí me gustaría saber en qué escenario conviene jugar, o qué escenario cada uno elige jugar. Porque en el que elija jugar nos tocará a todos los demás también jugar. Pero yo he partido de la base, y habrán podido observar en mi intervención, en mis 2 intervenciones que he hecho, que no he querido contestar en el nivel de vamos a poner las cosas sobre su sitio y vamos a ver quién es más responsable de cada cosa y a ver quién puede quedar mejor. Yo creo que hay argumentario para todas las cuestiones y yo he visto un cambio sustancial de la posición del Partido Popular, fundamentalmente de la Comunidad Valenciana, y como la que me interesa es la parte positiva para resolver el problema, pues me agarro a esa y no quiero acordarme de nada más. Pero simplemente es porque no quiero acordarme de nada más, porque creo que el debate se lleva mucho mejor desde la posibilidad de entendimiento, desde proponer una cosa de conjunto entre la Comunidad Valenciana y nosotros ante el Ministerio de Fomento, ante las autoridades también medioambientales, que cada uno plantear unas cosas u otras. Y las posiciones pues han sido muy diversas, pero por suerte en este momento y por la voluntad política de los responsables políticos, en este momento las comunidades autónomas afectadas nos hemos puesto de acuerdo en por dónde y en cómo. Y yo creo que deberían hacer esa reflexión, porque todo lo que sea modificar esta cuestión
supone efectivamente dar más razones objetivas para que se retrase esta infraestructura. Entonces, cada uno tiene que elegir su modelo. Y claro, pues a nosotros pues nos tocará también elegir cómo vamos a trabajar, pero que conste que hoy por hoy la decisión que tenemos es acuerdo con las comunidades autónomas, compromiso de las comunidades autónomas y en conjunción, porque es bueno para Aragón, es bueno para la Comunidad Valenciana y es bueno para Castilla-La Mancha, defender ante los respectivos ministerios que esta infraestructura se haga y se haga cuanto antes. Ese va a ser el debate de juego. Si tenemos que seguir y nos obligan a otras cuestiones, pues como digo, creo que tenemos material todos, tenemos artillería pesada todos preparada por si toca la defensa, pero creo que eso no sería bueno para esta infraestructura ni, por lo tanto, no sería bueno para el conjunto de la sociedad. Pero artillería todos tenemos, todos tenemos. ¿Que no vamos a utilizar? Que no vamos a utilizar. Señor Barrena, yo creo que se ha avanzado bien. Es decir, hacía un comentario de que es que el conjunto en esta se ha tardado mucho, pero era el problema de conjunto de las infraestructuras de Aragón. Hombre, yo quiero decir que si se hace una evaluación del conjunto de Aragón, que usted ha querido elevarlo un poco más, y a mí me parece correcto, al conjunto de las infraestructuras de Aragón, a lo mejor tendríamos que convenir que proporcionalmente en estos 10, 12 últimos años de la Comunidad Autónoma de Aragón, hombre, han mejorado sustancialmente, muy sustancialmente, sus infraestructuras a nivel general. Las que son estructurantes han mejorado sustancialmente. ¿Se podía haber hecho más? Sí, pero hace ya varios años que disfrutamos de un tren de alta velocidad, tenemos una gran vieja aspiración de unir toda nuestra comunidad autónoma con el eje norte-sur, la A23, la tenemos prácticamente concluida. Hay otra infraestructura por el norte de Huesca que avanza de una manera muy importante. Se ha mejorado toda la infraestructura de alrededor de la ciudad de Zaragoza que atiende a más del 50% de la población, con el tercero, cuarto cinturón, etcétera. Se ha mejorado la línea ferroviaria sustancialmente entre Teruel y Zaragoza. ¿Se puede hacer más? Claro que se puede hacer más, pero si cogemos el cómputo de los últimos años y lo hacemos un estudio, análisis comparativo, pues yo creo que se ha trabajado bastante bien. Yo creo que se ha trabajado honradamente bastante bien. Y yo personalmente estoy satisfecho y siempre quedan muchas cosas para hacer y no siempre todos los territorios salen igual de beneficiados. Y en este caso, por eso a lo mejor la reivindicación es más potente, porque Teruel es el territorio donde se le ha resuelto un tema fundamental, pero quedan otros por resolver que también son fundamentales. Pero tenemos que volvernos en el tema. En el tema medioambiental, ustedes son los más exigentes en este tema, son los más exigentes. Y me parece bien, Y justamente el plan de infraestructuras, el PEIT, cuando se aprueba el PEIT a nivel nacional, hay una queja ante Europa, planteada por su grupo parlamentario, donde cuestiona 3 infraestructuras del Estado. De todo el PEIT, que hay un conjunto muy grande de infraestructuras, hay una queja y se basa en 3 infraestructuras. Una de esas 3 infraestructuras es esta, diciendo que les gustaría que se impugnase el plan porque esta infraestructura no debía figurar. Yo creo que fueron, digamos, demasiado celosos en el sentido de poder haber planteado, es decir, esa infraestructura, si afecta, según por donde vaya, si afecta mucho, no se debe hacer, pero si hay alternativas, estúdiense. Porque esta alternativa que se plantea ahora y que no ha pasado el impacto ambiental no es la más desfavorable. Cuanto más nos vayamos a buscar montes universales, es más sensible. Y por eso la alternativa lo que hemos ido a buscar es la parte más del sur, donde ya hay tierras de labor, donde ya ha habido infraestructuras que existen en este momento y, por lo tanto, el deterioro es muchísimo menor, medioambientalmente es mucho más sostenible. Entonces, en conjunto yo estoy de acuerdo en el planteamiento, pero estará también de acuerdo conmigo en que si somos capaces de encontrar una alternativa que medioambientalmente sea más sostenible, pues debemos trabajar en ella. Compensaremos, es decir, o pondremos
en nivel de igualdad, el respeto medioambiental, que por ley tenemos que hacerlo, lo pondremos en compensación con el desarrollo real que necesita la provincia de Teruel, y esta infraestructura para Teruel es muy importante. Señor Fuster, sabe que estoy con usted estoy en muchas cosas de acuerdo, pero hoy me ha sorprendido en una especialmente. Si optáramos por intentar forzar la maquinaria, creo que no conseguiríamos nada, pero bueno, si la posición fuera intentar que se fuera haciendo parcialmente las infraestructuras, como parte de la base de que hay algunas que en algunos lugares afecta más y en otros afecta menos, ir desarrollando los que afecta menos. ¿Usted me garantiza, usted y su grupo me garantiza que no habría colectivos o incluso ustedes que no plantearan la denuncia correspondiente por incumplimiento de ley? Porque fíjese, aquí se coge un proyecto de trazado. Usted sabe que se hace el estudio informativo para el trazado. Se ven varias alternativas, se hacen las primeras análisis previos medioambientales, primeras consultas, y con ese tema se hace un trazado y se dice de Teruel a Cuenca, este es el trazado, y ese trazado, el día que usted ha dicho, se envía al Ministerio de Medio Ambiente para que evalúe ese trazado, no otro, ese trazado que ha decidido el Ministerio hacer. Y el día 2 de febrero del 2002 se decide un trazado y se manda al Ministerio para que se informe ese trazado. Cada comunidad autónoma evalúa su trazado. Y el Ministerio, y luego aparte de otras, otras aportaciones que hacen ayuntamientos, que hacen otros organismos o particulares. Y con todo ese tema se hace la declaración de impacto ambiental. Claro, puede ocurrir lo siguiente, y en este caso ocurriría que Valencia dijera que el trazado suyo medioambientalmente no es sostenible, que Aragón dijera que su trazado sí es sostenible y que Cuenca planteara por otro lado que también fuera sostenible, pero que no se pudiera comunicar el trazado de Cuenca con el trazado de Aragón. En este caso, y con la propuesta que hemos hecho nosotros, eso pasaría. Porque el planteamiento que hace el estudio ambiental va por un lugar que afecta al río Hebrón, que afecta al río Turia, que afecta a otros espacios de interés comunitario, y lo que hemos hecho es modificarlo completamente, con lo cual no podríamos enlazar el final de Castilla-La Mancha con el final de Aragón. Por eso es lógico que el proyecto sea un proyecto de conjunto, y está evaluado, señor Ferrer, está evaluado de conjunto, aunque para su análisis el Ministerio haya subdividido en tramos, pero no verá usted ningún sitio donde diga el tramo 1 positivo, el tramo 2 regular, el tramo 3 tal y el tramo 4 tal. No, dice, y ustedes lo leen como yo, dice, en el tramo 1 tenemos estas afecciones, en el tramo 2, en el tramo 3, en el tramo 4, tal. Y analizar todo eso dice, por lo tanto, se evalúa negativamente. ¿Quién dice? Dígame, alguien que diga dónde dice en el boletín oficial del Estado que un tramo determinado tiene evaluación positiva. No es verdad, yo me lo he leído varias veces y no lo dice, porque hace una evaluación de conjunto, Y en el caso de Aragón, por ejemplo, tiene dos alternativas. En una alternativa pasa a un LIC, con Sabinar, no sé qué tal, y en la otra alternativa no lo pasa. No dice que pase por donde no hay el efecto, simplemente sitúa el tema y dice, por la alternativa 1 cogeríamos un LIC, por la alternativa 2 no cogemos ningún LIC. Hay que ser muy inteligentes para decir, oiga, propóngame usted la alternativa 2, que es la que no cogemos ningún lugar de interés comunitario. Pero eso es en Aragón. En los demás sitios no hay
posibilidad alternativa, porque no están planteadas para su evaluación las otras alternativas. Por lo tanto, legalmente, a mí lo que me informan y lo que me informan mis jurídicos es que legalmente no se puede trocear ahora este impacto ambiental porque está hecho de conjunto y así está evaluado de conjunto. Y por eso yo creo que la postura que toman los ayuntamientos, a lo que usted ha hecho referencia, señor Ferrer, creo que es una postura pues voluntarista, y lo que han hecho es un requerimiento previo a un contencioso administrativo, porque si no hacen el contencioso administrativo, pues no lo pueden resolver. Y yo he manifestado públicamente que lo más cómodo para el Gobierno era haber cogido esa vía. En esa vía es simplemente alargar el tema 3 o 4 años. Casi seguro, y objetivamente analizado, dentro de 3 o 4 años nos dirían que, mire usted, que es que medioambientalmente no es sostenible y que no tenemos la razón. Y entonces estaríamos dentro de 4 años pues bastante peor que hoy sin alternativa. Por eso hemos elegido la otra. Y por eso no tengo nada que decir, simplemente pienso que es que no nos lleva a ningún lugar de resolución. Y coincido, como lo hemos hecho de otra manera, con el Grupo Socialista. Creo que el planteamiento es lógico. Tenemos estructuralmente, si es que lo tenemos así, y en la Cámara hay cosas en las cuales no podremos discutir. Los procedimientos de cómo se hace una infraestructura de este nivel está reglado totalmente. Estudio informativo, alternativas, se coge una alternativa, esa alternativa se plantea a impacto ambiental y se somete a impacto ambiental es positivo o negativo. Eso es lo que dice la ley. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar las soluciones. En este momento creo que el compromiso debe ser de seguir trabajando desde la unión con otras comunidades autónomas y forzar a los ministerios a que se acelere al máximo las tramitaciones. Y a partir de ahí, pues el que tenga que tomar la decisión, pues que la tome. Y yo quiero que también que la tome y que la tome cuanto antes. Muchas gracias.